La crisis ecológica no es solamente una crisis ambiental, es una crisis espiritual. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. Mi nombre es Santiago Eliezer Arango Diago. Y mi nombre es Luis Hernán Bautista Rubio. Yo soy licenciado en Biología de la Pontificia Universidad Javeriana. Tengo una maestría en Bioética de la Universidad del Bosque, una maestría en Ciencias Biológicas con énfasis en Ecología de la Universidad Javeriana y una maestría en Teología de la Universidad Javeriana. Trabajé 18 años en el Centro de Pastoral de la Universidad Javeriana y actualmente soy docente del Centro de Formación Teológica de la Pontificia Universidad Javeriana. Bueno, yo también quiero compartirles un poco de mí para que ustedes sepan quién les está acompañando en este momento. Yo soy licenciado en Filosofía, profesional en Teología. Y desde pequeño he recibido uno de los dones más grandes, o el regalo más grande que mis padres me han dado, es el don de la fe. Desde pequeño he estado vinculado en las comunidades parroquiales, en la iglesia, en nuestra iglesia católica. Y trabajé alrededor de 12 años con la Arquidiócesis de Bogotá en todo el campo de la evangelización. Y hoy el Señor me ha llamado a esta gran tarea de la evangelización digital en Evangelizadores con el Espíritu, a cargo también de este espacio de formación, de este espacio de la plataforma de Evangelizadores con Espíritu. Para mí es muy grato poder estar aquí con ustedes. Así que desde ya les doy la bienvenida a Evangelizadores con Espíritu. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué estudiar la Laudato Si? ¿Por qué estudiar el medio ambiente? Pues nosotros como católicos, como cristianos, como creyentes en un Jesús resucitado, creemos en que la naturaleza fue una gracia de Dios, es decir, un regalo que Dios nos hizo. Por lo tanto, tenemos la obligación de cuidarla, protegerla y amarla. Y como la creación es un regalo que nos ha dado Dios, y como es Dios quien nos ha creado, yo quiero hacerles una invitación especial para que en este momento tú y yo nos dispongamos para pedir juntos la gracia de Dios, para que sea el Espíritu de Dios el que hoy venga a nosotros, se siga derramando y nos siga animando y acompañando en esta tarea evangelizadora. Dispongámonos ante Dios nuestro Señor. No estamos hablando únicamente de árboles, de ríos, de montañas, animales o contaminación. Estamos hablando de la manera como el ser humano se mira a sí mismo, de la forma como mira a los demás, de cómo se relaciona con Dios, con los pobres, con la tierra y con las generaciones futuras. Porque cuando el corazón humano se desordena la relación con la creación. Cuando el ser humano se olvida de que es criatura en absoluto. Cuando el ser humano pierde la gratitud, convierte el don en mercancía. Cuando el ser humano pierde la contemplación, empieza a consumir sin medida. Y cuando el ser humano se aleja de Dios, termina hiriendo también aquello que Dios le confió. Por eso, hoy no quiero invitarte simplemente a una reflexión ecológica. Quiero invitarte a una mirada más profunda. Mirar la creación con ojos de Dios. Y ponemos este espacio en manos del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por habernos llamado. Gracias por habernos creado a tu imagen y semejanza. Gracias por habernos puesto en este paraíso terrenal, por entregarnos, por bendecirnos día a día con el canto de los animales, por bendecirnos día a día con la tierra firme que pisan nuestros pies. Gracias por bendecirnos día a día con el viento que respiramos. Gracias por bendecirnos día a día con el sol que nos ilumina. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás en todo, porque te descubrimos en todo cuanto existe, en lo invisible, porque tú habitas y tocas nuestro corazón. Ponemos este encuentro en tus manos. Te pedimos que nos des la gracia de redescubrir el don con el que tú nos has creado, pero también que nos des la gracia de descubrir el don de la tierra, el don de nuestro planeta, el don del universo, el valor con el que tú nos has entregado para cuidarnos, para descubrirte y para amarte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Pues bien, queridos hermanos, después de haber puesto también en manos del Señor, yo quiero invitarles, aprovechando que hoy estamos con uno de los docentes más capacitados, más preparados en todo este campo de la ecoteología integral, la Laudato Si, pero que también cuenta con una experiencia espiritual, una experiencia pastoral, con una mirada de iglesia, como muchos de los que estamos acá o de los que van a estar viendo esta transmisión. Yo quiero invitarles para que iniciemos con una pregunta, o quiero preguntarle de manera concreta a Santiago, que hoy nos acompaña y que hace nuestro docente en este caminar. ¿Qué está diciendo Dios hoy a su iglesia? ¿O qué le pide Dios hoy a su iglesia a través del clamor de la tierra y del clamor de los pobres? Bueno, muchas gracias, Hernán, por esta pregunta tan pertinente, porque el mismo Papa Francisco, en su hermosa encíclica Laudato Si, nos recuerda algo fundamental, algo esencial, que es lo siguiente: no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. El deterioro de la creación y el sufrimiento de los pobres están unidos. Y esta realidad nos toca profundamente como creyentes. Es decir, nosotros, como católicos, no podemos amar al Creador y despreciar su creación. Esto es completamente absurdo. No podemos orar al Padre y ser indiferentes ante los hijos que sufren. No podemos proclamar el Evangelio y vivir como si la tierra fuera un objeto descartable. ¡Qué bien! Hoy necesitamos despertar, pero esa es la pertinencia de este diplomado, ¿no es cierto? Porque te permite despertar. Necesitamos recuperar la mirada. Necesitamos volver al origen. Necesitamos restaurar la vida como tal. Con lo que tú nos compartes, a mí me hace pensar, y espero que a todos los que estamos acá, en la Sagrada Escritura propiamente, es decir, como una invitación a volver al principio, a la creación como don de Dios, pero volver al principio, a la creación como don de Dios, también con una mirada desde la Sagrada Escritura, desde lo que el Señor hoy también pues, nos invita y quiere para cada uno de nosotros. Desde esta perspectiva, quisiera preguntarte también, Santiago, cómo pudiéramos ayudar o cómo puede orientarnos tú desde tu conocimiento y tu espiritualidad en volver al principio, en ver a la creación como ese don de Dios en medio de nosotros. Esto significa que la creación no es un accidente, ¿sí? Es muy importante esto. No es una casualidad, no es simplemente materia disponible para ser explotada. La creación tiene origen en Dios, es fruto de su amor, de su sabiduría y de su voluntad creadora. Si nosotros los seres humanos, y sobre todo los creyentes en un Jesús resucitado, viéramos esto como algo fundamental, es decir, que la creación tiene su origen en Dios, seguramente estuviéramos mirando la naturaleza o la creación con otros ojos. Es por esto que en el relato del Génesis 1, después de cada acto creador, aparece una expresión hermosísima que se repite en gran parte del Génesis, que dice así: y vio Dios que era bueno. Esto es algo maravilloso. En ningún momento dice en ese relato hermoso del Génesis, y vio Dios que estaba regular, o vio Dios, no, y vio Dios que era bueno. Es decir, la luz es buena, la tierra es buena, el agua es buena, los árboles son buenos, los animales son buenos, la vida es buena. Qué interesante lo que nos acabas de compartir, Santiago, porque mira, esto también me hace pensar en el relato del Génesis con el que hoy iniciábamos, ¿no? En Génesis 1:27. Y cuando Dios crea al ser humano, varón y mujer, hombre y mujer, a su imagen y semejanza, un poco más adelante en Génesis 1:31, el texto finaliza afirmando, ¿no? Vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Atardeció y amaneció día sexto. Pero quiero hacer énfasis con lo que nos acaba de decir. Vio Dios todo lo que había hecho era muy bueno, o todo lo que había hecho estaba muy bien, como dicen otras traducciones. Exactamente, muy bien, Hernán. Aquí hay una primera verdad fundamental, y es la siguiente, mis queridos compañeros. La creación no vale porque nos sirve, vale porque Dios la quiso, la creó y la bendijo. Esto es muy importante. Hoy en día, uno de los grandes problemas de la humanidad es que estamos viendo la naturaleza como una mercancía. En la medida en que nos sirva, la utilizamos y la estamos utilizando de manera desmedida. Por eso es que viene ese gran deterioro del medio ambiente. Esto es una clave profundamente cristiana. Es decir, ver que la creación no vale porque nos sirve, sino que vale porque Dios la quiso, la creó y la bendijo. Muchas veces nuestra cultura mira la naturaleza solo desde la utilidad. Cuánto produce, cuánto cuesta, cuánto beneficio económico genera.
Pero la fe nos enseña otra cosa. Antes de ser recurso, la creación es un don. Antes de ser utilidad, es signo. Antes de ser prioridad, es herencia recibida. Antes de ser objeto de consumo, es lugar de encuentro con Dios. Qué bello esto, ¿no? Antes de ser objeto de consumo, es lugar de encuentro con Dios. Por eso, San Francisco de Asís podía llamar al sol hermano, a la luna hermana, al agua hermano, a la tierra madre, no porque confundiera a Dios con la creación, sino porque reconocía que todas las criaturas hablan del Creador. La creación no es Dios, pero la creación sí nos habla de Dios. Qué bonito realmente poder profundizar y ver la creación de Dios desde esta manera, ¿no? Y poder entenderla también desde el magisterio de la Iglesia y desde la Sagrada Escritura. Y con lo que tú nos acabas de decir, también recuerdo el Salmo 19, uno de los salmos que en lo personal me encanta, y sobre todo cuando hacemos la liturgia de las horas, que también hace parte, por supuesto, y la encontramos, que nos dice: el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de tus manos. Una exclamación realmente da de ver y de reconocer que es Dios quien lo ha creado y que todo cuanto existe nos habla de Dios. No sé, Santiago, si tú también quisieras decirnos algo con respecto a este salmo y bueno, también con respecto a lo que venimos conversando, y que el cielo proclama la gloria de Dios y el firmamento pregona la obra de tus manos. Claro, ¿verdad? Ya que esto significa que la creación tiene una dimensión contemplativa. La tierra no es muda, la creación canta, la creación anuncia, la creación revela algo de la belleza, del orden y de la bondad de Dios. Entonces, la primera conversión ecológica que necesitamos no empieza sembrando un árbol, empieza recuperando la mirada. Por lo tanto, la pregunta no es solo ¿qué puedo hacer por la naturaleza? La pregunta debe ser más profunda. ¿Cómo estoy mirando lo que Dios creó? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando miro la creación como don, nace la gratitud. Qué bello, ¿no? Nace la gratitud. Cuando la miro como hermana, nace el respeto. Cuando la miro como responsabilidad, nace el compromiso. Y cuando la miro como lugar donde Dios deja huella de su amor, nace la contemplación. Qué bonito esto, Santiago, porque mira, esto me hace pensar en algo que muchas veces como creyentes incluso terminamos en, que Dios nos ha creado a imagen y semejanza, pero siguiendo también el relato del Génesis, allí en el capítulo 2, donde nos dice que nos dio poder sobre los animales, sobre las aves, sobre las aguas, sobre la tierra. Y este poder que muchas veces encontramos allí en Génesis 2, lo podemos comprender o incluso lo podemos tergiversar, porque con lo que tú nos dices, me ayudas a confirmar lo que el ser humano es imagen de Dios, pero no es dueño absoluto de lo que Dios ha creado. Entonces esto nos lleva a entender que en la Sagrada Escritura dice al ser humano que el dominar la tierra no es ser dueño absoluto de la tierra, o de los animales, o de cuanto lo rodea. Muy bien, Hernán, exactamente. Esto es muy importante. Eso que acabas de decir es algo central que, digamos, últimamente, o no últimamente, ya hace varios años atrás, se ha ido reflexionando desde la exégesis bíblica. Génesis primero habla de dominar la tierra, pero ese dominio no puede entenderse como abuso, como un sometimiento, como una explotación, una violencia hacia la tierra. En la lógica bíblica, dominar no significa destruir, significa ejercer una responsabilidad conforme al querer de Dios. Es decir, cuando se habla de dominar, quiere decir que uno debe conocer esa realidad ambiental para poderla cuidar. Si uno no conoce, es difícil cuidar. Para entenderlo mejor, debemos leer el Génesis capítulo 2, versículo 15. Esto es algo maravilloso. Dice lo siguiente: el Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. A cultivar y cuidar. Cultivar significa trabajar, desarrollar, hacer fructificar, colaborar con la obra creadora de Dios. Cuidar significa proteger, custodiar, perseverar, guardar con responsabilidad. Por tanto, el ser humano no fue colocado en la creación como tirano, sino como custodio. Esto es importante, como custodio. No somos propietarios absolutos, somos administradores. No somos destructores, somos servidores de la vida. No somos amos de la creación, somos criaturas llamadas a custodiar otras criaturas. Esta es una afirmación muy fuerte para nuestro tiempo, porque vivimos en una cultura en que muchas veces nos enseña que tener más es servir mejor, que consumir más es progresar, que explotar más es crecer. Pero la Biblia nos dice otra cosa.
El verdadero señorío del ser humano no se expresa destruyendo, sino cuidando. Y aquí aparece un punto central en la bella y hermosa encíclica Laudato Si. El problema de fondo no es una antropología equivocada. Cuando el ser humano se coloca en el centro absoluto, todo se vuelve objeto de uso. La naturaleza se vuelve mercancía, los pobres se vuelven invisibles, el cuerpo se vuelve instrumento, la tecnología se vuelve poder sin sabiduría. Es decir, la economía también se vuelve un fin y no un medio. Por eso, el Papa Francisco habla de una cultura del descarte. Se descartan objetos, se descartan alimentos, se descartan ancianos, se descartan niños no nacidos, se descartan pobres, se descartan territorios, se descartan pueblos enteros. Pero el Evangelio nos enseña que nada ni nadie es descartable. Cristo no vino a salvar ideas, vino a salvar la vida. Vino a restaurar lo herido, vino a reconciliar lo roto, vino a devolver al ser humano su dignidad de hijo, vino a inaugurar una creación nueva. Qué bueno es entender esto, y porque tenía de hecho una pregunta, ¿no? Y es pensar un poco cómo unir incluso el Génesis, este relato tan hermoso de la creación de Dios, unirlo también con la plenitud de Cristo, quien nos ha salvado, de Cristo como centro de la historia, como plenitud, porque es lo que creemos como creyentes, como católicos, lo que el Evangelio mismo nos enseña, ¿no? Que Cristo es el centro de la creación, pero es también la plenitud de la vida nueva, de la resurrección. ¿Cómo podríamos unir esto, Santiago, también teniendo presente el Antiguo Testamento, el relato del Génesis, con todo lo que nos acaba de decir, y ahora con Cristo como centro de la creación y plenitud de una vida nueva? Una excelente pregunta y bastante algo compleja, pero bueno, aquí vamos. Para hablar cristianamente del cuidado de la casa común, no basta hablar del Génesis. Tenemos que hablar de Cristo. San Pablo en la carta a los Colosenses nos presenta una visión impresionante. Dice, Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las criaturas. Esto aparece en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16. Y más adelante dice lo siguiente, todo fue creado por Él y para Él. Esto cambia completamente nuestra mirada. La creación no solo viene de Dios, la creación está orientada a Cristo. Todo fue creado por Cristo y para Cristo. Esto significa que la ecología integral desde una mirada cristiana no es simplemente una defensa ética del ambiente, es reconocer que toda la realidad creada encuentra su sentido último en Cristo. Cristo no es ajeno a la creación. El Hijo de Dios se encarnó, tomó carne, entró en la materia, caminó sobre la tierra, tocó el agua, comió pan, bebió vino, miró los campos, habló de semillas, aves, lirios, viñas, pescadores, montañas, trigo, redes, ovejas. Jesús no vino desconectado con la creación. Sus parábolas están llenas de naturaleza. El reino de Dios es comparado con una semilla. La fe es comparada con un grano de mostaza. El Padre cuida de las aves del cielo. Los lirios del campo anuncian a la providencia. La vid y los sarmientos expresan nuestra unión con Cristo. Esto nos dice algo precioso. La creación puede convertirse en lenguaje de Dios. Jesús mira la creación desde ella, revela del reino. Por eso, cuidar la creación no es una distracción de la fe, es una consecuencia de la fe. Y todavía más, en la Eucaristía, el pan y el vino, frutos de la tierra y el trabajo del hombre, son asumidos por Cristo y transformados en su cuerpo y en su sangre. ¿Qué misterio tan profundo es esto? Se me hace a mí. La materia creada se convierte en sacramento de la presencia de Dios. Esto nos impide despreciar la creación. La fe cristiana no desprecia la materia. Dios mismo la ha asumido, la ha habitado y la ha elevado. Por eso, una espiritualidad verdaderamente cristiana no huye del mundo creado, sino que la mira como lugar de gracia, responsabilidad y misión. La creación herida espera también la manifestación de los hijos de Dios. San Pablo lo dice en Romanos 8, la creación entera gime con dolores de parto. Y soy hermano, y hoy, hermanos, eso es gime la tierra contaminada, gimen los ríos enfermos, gimen los pueblos desplazados, gimen los campesinos sin tierra, gimen los pobres que sufren las consecuencias de decisiones que no tomaron, gimen las futuras generaciones que recibirán lo que nosotros hayamos cuidado o destruido, pero también gime el corazón humano cuando vive separado de Dios, separado de los demás y separado de la creación. Por eso, la ecología integral es una llamada a la reconciliación con Dios, reconciliación con el hermano,
reconciliación con la creación, reconciliación con nuestra propia vida. Qué bonito esto y poder entenderlo no solo desde el Génesis, sino también como Cristo, que viene a anunciar el reino de Dios, pero que también nos lleva a entender o a unir, alcanza en definitiva la plenitud, no solo, digamos, en materia de salvación, sino en materia de creación. Cristo plenifica la creación. Tú nos has hablado, Santiago, un poco de la encíclica Laudato Si, que nos has hecho algunas referencias allí desde el Papa Francisco. Y en la encíclica Laudato Si nos propone que escuchar el clamor de la tierra es escuchar el clamor de los pobres. Y hoy quisiera que nos ayudara a entender un poco, o cómo ver un poco la encíclica desde esta mirada, o desde lo que nos propone el Papa Francisco. Sí, muy bien. Antes de responder tu pregunta, que es muy pertinente, esto yo siempre lo digo, porque a veces lo pasamos por desapercibido, ¿no? Esta encíclica ha sido la encíclica más leída de todas, ¿no es cierto? No solamente por su lenguaje sencillo, sino por su lenguaje pertinente. Ahora bien, volviendo a tu pregunta, la Laudato Si nos propone una mirada integral. No se trata de una ecología superficial o decorativa. No se trata solamente de reciclar, ahorrar agua, sembrar árboles, aunque todo eso puede ser importante. Laudato Si nos invita a mirar las raíces humanas, espirituales, sociales y económicas de la crisis ecológica. El Papa Francisco afirma que el clamor de la tierra está unido al clamor de los pobres. Esto es profundamente bíblico. En la Biblia, la tierra y la justicia están unidas. Como el pueblo rompe la alianza con Dios, también se rompe la justicia con el pobre, con la viuda, con el huérfano, con el extranjero y con la tierra. Los profetas denuncian una religiosidad vacía cuando no hay justicia. Isaías, Amós, Jeremías y Miqueas nos recuerdan que Dios no quiere culto separado de la vida. No podemos cantar alabanzas mientras ignoramos al pobre. No podemos celebrar la fe mientras explotamos la tierra. No podemos orar con las manos levantadas si esas mismas manos destruyen, descartan o permanecen indiferentes. Es por esto que la Laudato Si es también un llamado a la conversión. No solo la conversión ecológica, externa, sino conversión interior. Convertir la mirada, convertir los hábitos, convertir el consumo, convertir la manera de educar, convertir la pastoral, convertir la economía personal y comunitaria, convertir la forma de habitar el mundo. Por eso es que viene una pregunta bien profunda. ¿Estoy viviendo como hijo agradecido o como consumidor insaciable? Porque uno de los dramas de nuestro tiempo es que hemos confundido bienestar con acumulación. Pensamos que vivir es tener más, pero el Evangelio nos enseña que la vida no depende de la abundancia de los bienes. Jesús lo dice claramente en Lucas capítulo 12, versículo 15. La vida de un hombre no depende de la abundancia de sus bienes. Y esta frase es profundamente actual. Muchas heridas ecológicas nacen de un corazón que nunca se sacia. Consumimos, pero agradecemos menos. Compramos más, pero contemplamos menos. Tenemos más conexión digital, pero menos conexión con la tierra, con la comunidad y con el silencio. Por eso Laudato Si no es un documento para ambientalistas, es un llamado para familias, parroquias, catequistas, sacerdotes, religiosos, educadores, jóvenes, comunidades y agentes de pastoral. Porque todos habitamos la casa común, todos somos responsables, todos podemos comenzar. Qué bueno, esto es lo que nos comparte Santiago, y quiero hacer eco en lo último que nos dijiste, que esto es un llamado para todos, ¿sí? Familias, parroquias, catequistas, sacerdotes, religiosos, educadores, jóvenes, agentes de pastoral, todos los bautizados, todos los que habitamos el planeta Tierra. Yo creo que Santiago, para poder profundizar un poco más y conocer todo esto que tú nos compartes, para poder pues ahondar en toda esta sabiduría que Dios también te ha concedido y te ha dado la gracia, pues es momento de poder invitarlos a quienes se conectan por primera vez a este espacio y han escuchado esta invitación a realizar un diplomado que nos ayude a entender, a conocer y a profundizar mucho más el cuidado de nuestra casa común, pero visto también desde una espiritualidad. Entonces, quisiera hacerles el llamado, una invitación para que pensemos en la opción de realizar este diplomado, de conocer a profundidad, no solo con una pequeña pincelada como lo hemos hecho hoy, sino desde lo más profundo. Entonces, Santiago, si tú quieres compartirnos de pronto allí dentro de este diplomado que tú vas a estar acompañando propiamente en Evangelizadores con Espíritu, si quisiera hacernos alguna invitación también para que pudiéramos ser parte y conocer a profundidad esta invitación que hoy nos está compartiendo. Sí, muy bien. Quiero contarles que esta ha sido una experiencia muy bonita y le agradezco a Hernán por darme esta bella oportunidad
de ser un orientador más, porque me ha permitido encontrarme con lo más profundo de mi ser, ¿no es cierto? Que es encontrarme con el medio ambiente, con la ecología y con la teología. Una de las cosas más hermosas que he visto de este diplomado es que hay un continuo acompañamiento, ¿no es cierto? Un continuo acompañamiento en donde existe una metodología clara, bien determinada, en donde ese acompañamiento se hace directamente utilizando pues, plataformas digitales. En este caso, pues, utilizamos el WhatsApp, ¿no es cierto? En donde la gente libremente puede expresarse, puede escribir, puede reflexionar las diferentes preguntas que nosotros hacemos en la sección que llamamos bitácora, y a su vez todos sus compañeros pueden leer esas reflexiones profundas de las experiencias que todos y cada uno de ustedes tienen con sus comunidades, y eso hace que no solamente este diplomado sea, digamos, un espacio plenamente teórico, sino que también nos enriquecemos de todas y cada una de las de la experiencia que cada uno de ellos tienen. Fíjense que este diplomado también es muy hermoso porque nos acompañan hermanos de otros territorios, de otros lugares, aunque en América Latina digamos que nos cobijan desafortunadamente ciertas realidades que es un común denominador para toda América Latina. De todas maneras, los territorios tienen sus diferencias, tienen sus contextos. Entonces, digamos que eso hace que esto pues sea una cosa muy profunda para todos nosotros. Por lo tanto, los invito a que se inscriban en este diplomado. Levanten la mano y digan, yo quiero meterme a este diplomado para poder profundizar. Sí, hay quienes quisieran realizarlo y podemos poner el dedito arriba, poner una carita feliz, también para, bueno, poder saber que queremos también seguirnos formando y poderles seguir compartiendo también esta información y esta bonita invitación. Recordarles que en Evangelizadores con Espíritu, aquí cuando te inscribes a uno de nuestros diplomados, vas a tener la oportunidad de acceder a encuentros en vivo, pero también a sesiones grabadas, editadas, preparadas con anticipación para que tú puedas tener un mejor contenido, porque valoramos tu tiempo y sabemos que tu tiempo vale, pero también para que tú puedas verlo cuantas veces quieres y te puedas organizar según tus tiempos. Y durante la semana te vamos a compartir también un material para que vayas profundizando. Cada semana, en nuestro caso, todos los lunes, te estaremos compartiendo un material para ir profundizando. Nuestro diplomado está diseñado para 7 meses. 7 meses para estar profundizando, profundidad, lo que es la Laudato Si, o esta hermosa invitación. Pero durante estos 7 meses, una de las riquezas más grandes y más valiosas que ya Santiago ahorita nos decía, es la bitácora espiritual. ¿Qué es la bitácora espiritual? Donde tú vas plasmando la acción de Dios en tu vida en este camino del diplomado. Por eso te pedimos que ojalá sea una agenda exclusiva para este diplomado, donde tú vayas tomando apuntes. También la puedes llevar virtual, pero desde nuestra experiencia le recomendamos que sea en físico. Le recomendamos. Otro de los aspectos que vas a tener durante el diplomado es cada semana vamos a estar evaluando. Cada temática que vamos a estar desarrollando en cada semana la vamos a estar evaluando con una evaluación muy sencilla. 5 preguntas, 4 opciones de respuesta, una única verdadera, o selección múltiple. Tú respondes, colocas tu nombre, la envías, y esto nos permite también para llevar un seguimiento, pero a ti como estudiante te va a permitir apropiarse de este contenido, a interiorizar este contenido. Y Santiago también nos hablaba de algo supremamente valioso, el grupo de WhatsApp. El objetivo es que ese grupo de WhatsApp se nos convierta en un foro para compartir ideas, para compartir pensamientos en cuanto a nuestro diplomado, única y exclusivamente de nuestro diplomado, en este caso, el Laudato Si, espiritualidad y cuidado de la casa común. En este grupo de WhatsApp, ¿quiénes estarían? Solo quienes hacen parte del diplomado, de este espacio de formación. Pero también durante este tiempo, es decir, los 7 meses que dura el diplomado, otra de las herramientas supremamente valiosas, y no la vas a encontrar, porque vas a encontrar mucha información, mucha formación, lo vas a encontrar, y de eso estamos completamente seguros. Pero aquí, algo que Santiago también ya nos decía, vas a estar acompañado por un tutor. Si tienes dudas o inquietudes, le puedes escribir: Santiago, mira, tengo esta duda, esta inquietud, y estoy seguro que Santiago va a estar ahí enviándote un mensajito, respondiéndote, todo esto a través de WhatsApp. Pero también vas a contar pues con las personas que estamos en Evangelizadores con Espíritu para cualquier otra duda, para cualquier otra inquietud. Por si tú dices, no, mira, que quiero este material, me lo puedes compartir nuevamente, te lo reenviamos nuevamente. Si tú dices cómo voy en las evaluaciones, te enviamos un reporte, etc. ¿Sí? Es decir, vas a vivir acompañado, pero un acompañamiento humano y un acompañamiento real. ¿Sí? No es un acompañamiento por parte de una inteligencia artificial, no, es un acompañamiento humano y real. Y por supuesto que nuestra formación es una formación católica sólida, es decir, fiel a la Sagrada Escritura,
a la tradición viva de nuestra Iglesia Católica y al magisterio de nuestra Iglesia Católica. Por eso quisimos que hoy estuviéramos acá para que pudiéramos ver también un poco la calidad y la profundidad de nuestra formación. Pues bien, nuestro objetivo no es solo brindar una formación, sino vivir un acompañamiento, vivir un crecimiento espiritual, un crecimiento teológico y un crecimiento pastoral. Porque estoy seguro que aquí vas a adquirir las herramientas necesarias para que tú luego puedas ir a anunciar aquí a tu comunidad parroquial, para que tengas una visión integral de lo que es el cuidado de la casa común, pero también para que tengas herramientas y estrategias para ponerlas en práctica allí en tu comunidad. Pues bien, ahora con esto me uno al llamado que nos hacía ahorita el profesor Santiago. ¿Quiénes les gustaría? Sé que Delvis ya está inscrita, ya hace parte de nuestro diplomado, pero ¿quiénes más? De pronto Mariana, Luzmeri, Hilda, Emerson, que hoy nos escuchan, les gustaría ser parte pues de este espacio de formación. Coloquen ahí el dedito arriba o la manita arriba, una reacción, si les gustaría conocer, profundizar más. Listo, Luzmeri, muy bien. Me alegra que quieras conocer, que quieras profundizar. Ahí luego te compartimos la información. Listo, Emerson también, muy bien. Ahí te estaremos compartiendo. Mañana también le haremos llegar esta grabación para que la puedan tener y bueno, por si la quieren repasar nuevamente, lo puedan hacer. O si lo quieren compartir con alguien para que les diga, mira, descubrí esto, podemos invitar a otras personas, también lo podemos hacer. Bueno, entonces ya estamos aquí con Delvis, con Luzmeri, con Emerson. Listo, la hermana Mariana también, qué alegría por allí desde Ecuador, que también nos pueda acompañar en este diplomado. Y no sé, Hilda, de pronto ahí también te animamos para que, bueno, también pueda compartirnos y te puedas animar también en este camino de formación. Pues bueno, para ir terminando, mira, yo quisiera, ya les decía, que también dentro de este caminar van a haber claves, estrategias, herramientas que nos pueden ayudar. Pues Santiago, no podemos irnos hoy o no podemos cerrar este espacio sin pedirte que nos comparta algunas claves, algunas estrategias para empezar desde ya a vivir la Laudato Si o el cuidado de la creación, pero claves y estrategias también desde nuestra fe. Entonces quisiera pedirte que nos des como unas claves, algunos horizontes para empezar desde ya. Una clave que se hace muy importante y pertinente es pasar del consumo a la gratitud. Nosotros los seres humanos nos olvidamos que el oxígeno que respiramos viene de la fotosíntesis de plantas, de millones de algas que en este momento están haciendo la fotosíntesis en los océanos, en las selvas, ¿no es cierto? Que todo lo que nosotros consumimos, los alimentos que consumimos vienen de la creación, vienen de la naturaleza, porque quien agradece cuida, ¿no es cierto? Quien agradece comparte. Entonces es muy importante la primera clave, pasar de la segunda clave. Es que la Laudato Si es como tan rica, bueno, pasar de la indiferencia a la compasión. Yo creo que la indiferencia es algo que nos está matando en esta época posmoderna. La indiferencia es una enfermedad espiritual. Nos acostumbramos al dolor ajeno, nos hace mirar noticias, tragedias, pobreza y destrucción como si no tuvieran nada que ver con nosotros. Pero Jesús nunca fue indiferente. Y una tercera clave que me pides a mí puede ser, no sé, pasar del activismo a la espiritualidad del cuidado. Cuidar la casa común no puede ser solamente un activismo. Para nosotros los creyentes debe nacer de una espiritualidad. La espiritualidad del cuidado nace de sabernos cuidar, porque Dios nos cuida. Yo cuido porque primero he sido cuidado. Yo creo que esas tres claves se me hacen muy pertinentes e importantes. De pronto faltarán más, pero para mí son importantes las que te acabo de compartir. Listo, muchas gracias Santiago. Y mira qué interesante, ¿no? Pasar del consumo a la gratitud. Primera clave. Segunda clave, pasar de la indiferencia a la compasión. Y tercera clave, pasar del activismo a la espiritualidad del cuidado. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, encierran y nos pueden ayudar a entender, a vivir una espiritualidad desde la Laudato Si. Pues bien, ahora quiero comentarles, mira, ahí en el chat de esta sala les he compartido un link, ¿sí? Diplomado en Laudato Si. Empezamos el lunes 22 de junio a las 6 de la tarde hora México, 7 de la noche hora Colombia, Ecuador. En ese link que te compartí, por favor le das clic y ahí al darle clic nos va a remitir al grupo de WhatsApp, ¿sí? O nos va a remitir a WhatsApp y ahí mismo ya hay un mensaje prefigurado. Si quieres, tú sencillamente le das enviar ahí. O si quieres colocar ahí, hola, soy la hermana Mariana, estoy interesada en el diplomado y listo. Bueno, para que podamos, nos quede fácil también la conexión. Entonces, esta invitación para que entremos ahí al grupo, aquí a esta sala, en el chat, podemos encontrar, podemos revisar y podemos dar clic sencillamente para que nos quede fácil la conexión. Mientras vamos haciendo esto, quisiera invitarles para que
antes de poder escucharlos, cerremos este momento de formación y antes de poder escucharlos también un poco a ustedes qué piensan, qué dudas tienen, qué inquietudes tienen, pues cerremos este momento con un espacio de oración, porque hablamos de Laudato Si, espiritualidad y cuidado de la creación. Entonces quisiera pedirte, Santiago, que nos ayudes también con un espacio para cerrar este momento con una oración. Claro que sí, Hernán y queridos compañeros. Los invito a que nos dispongamos para la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo quiero invitarlos a que esta oración lo miremos en clave de llamado. O sea, ¿qué nos llama a nosotros? Jesús, el mismo Dios, el tema del cuidado, el cuidado de nuestro planeta Tierra, el cuidado de la casa común. Que sea una llamada a despertar, una llamada a contemplar, una llamada a convertirnos, una llamada a restaurar la vida, una llamada a cuidar lo que Dios ama. Señor Dios, Padre Creador, te damos gracias por el don de la vida, por la tierra que nos sostiene, por el agua que nos refresca, por el sol que nos ilumina, por cada criatura que habla de tu bondad. Perdona nuestra indiferencia, nuestro consumo desordenado, nuestra falta de gratitud y nuestra incapacidad de escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Señor Jesús, centro de la creación y plenitud de la vida, enséñanos a mirar como tú miras, a cuidar como tú cuidas, a servir como tú sirves. Espíritu Santo, renueva nuestro corazón, despierta en nosotros una verdadera conversión ecológica, haznos custodio de la casa común y sembradores de esperanza, que aprendamos a contemplar, a convertirnos y a actuar con amor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Santiago, por esta oración tan hermosa. Bueno, ahora quisiera invitarles para que nos pudiéramos escuchar un poco. De pronto, si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, si alguien desea, puede encender su micrófono, puede levantar su mano, como se siente cómodo, como se sienta cómodo. Sí, buenas noches. Pues digamos que cuando profundizamos en todas estas experiencias que nos comparten ustedes, el propio Santiago, y vamos nosotros intronizándonos un poco en la lectura de la encíclica, que digamos que de todas maneras es un mensaje esperanzador, ¿sí? En la sección pasada, el profe Santiago nos hacía unas preguntas como bien corchadoras, diría yo, sobre el tema de como que Dios no abandona su creación, sí, algo como que, o sea, es que son como tantas cosas porque, o sea, digamos que es difícil uno aceptar la realidad cuando yo misma estoy contribuyendo a la degradación del ambiente, ¿verdad? Yo he venido en un proceso, digamos, de observación de este tiempo de la pandemia, que a mi modo de ver, mucho el consumo y el uso de los desechables, ¿verdad? Y lo tomo yo desde el tema de la pandemia, por el tema pues de los domicilios, se crearon nuevos emprendimientos, nuevas empresas, y yo lo tomo como desde allí, esta crisis como que ha aumentado, y uno a veces, yo personalmente no quisiera como utilizar esos medios, ¿verdad? Bueno, es complejo, y como que cada vez el mundo se vuelve más convulsionado con estos sistemas de envase. Miramos que hay leyes, decir, bueno, no al uso de primer uso, pero no pasa nada. O sea, miramos que es en los grandes almacenes de cadena donde lo suspenden en las grandes superficies, pero los emprendimientos van creciendo y ahí el uso de estos desechables que contaminan tanto el medio ambiente y que demoran tanto para degradar, aumenta, es de mayor volumen. Entonces digamos que entro yo en crisis, yo hablo de mi experiencia personal, de ver que yo digo, bueno, hago mi esfuerzo y no utilizo esos desechables o estas situaciones, pero sí vale la pena que yo sola, o sea, ante tanta vulnerabilidad que hay en nuestro país, porque lo estamos observando y no es únicamente acá en mi medio, en mi entorno, sino que vemos que es en todas partes. Y yo digo, como que una golondrina no hace verano, ¿verdad? Entonces, me doy cuenta que el tema de la sensibilidad, como sería el término, también se vuelve muy complejo porque pareciera que a nadie le importara unas políticas flojas, débiles, ¿sí? Comparendos ambientales que realmente no tienen un efecto, que uno diga, uy, voy a ser temeroso de acatar las leyes porque voy a recibir una sanción. No miedo nada, ¿sí? Entonces, pues yo sí estaba como un poco triste porque yo veo tanta cosa en estos días que yo venía del medio atrato y venía en esa lancha
Entonces arrimamos a un pueblo y la gente compra en el pueblo, comemos, porque todo es muy rápido, el mundo también está muy convulsionado. Y echan la basura ahí al río. Mire, yo me iba a morir. Y vemos que hay una sentencia de que la misma comunidad dicen que para proteger al medio atrato, pero no hay esa conciencia, de verdad, no hay esa sensibilización ante un tema que la misma comunidad le exige al gobierno. Entonces miramos que no hay compromiso, ¿sí? Pero tampoco hay sanción efectiva. Entonces la crisis como que se va aumentando más y se va agudizando más. Pero bueno, pero cuando ya leemos la encíclica, que vamos profundizando, ¿sí? A la final pues tiene un mensaje esperanzador, y es que nosotros pues tenemos que seguir la misma enseñanza de Jesús, y es el cuidado. Entonces, como yo realmente asumo mi compromiso personal para, pues le toca a uno solo, ¿no? Una sola golondrina no hace verano, pero le toca a uno solo ir como generando eco de conciencia y sensibilización, pero sí es muy, muy complejo. La verdad es que sí necesitamos esa conversión ecológica. Imagínense, estamos enredados con la conversión espiritual, ¿sí? Ahora la conversión ecológica, que para mí también exige un poco más porque no respetamos el ambiente, ¿no? Mire, y vemos que cada vez, en estos días en Quito estuvimos en la temperatura 42, pero no dimensionamos que nosotros somos corresponsables por el mal uso que le damos a los desechos y todo eso. Entonces pareciera que fuera como un caos, ¿sí? Y ahorita que estamos haciendo la retroalimentación del Génesis, que Dios todo lo hizo bien y Dios todo lo creó bueno. Y yo me preguntaba, ¿a qué hora nosotros nos volvimos tan malos? ¿Sí? Que ya no, pues si no respetamos la vida, ahora mucho menos vamos a respetar el ambiente, ¿verdad? Entonces, pero bueno, para eso estamos aquí, para nosotros animarnos, llenarnos de esperanza. Y sí, de hecho siempre que hundo por agua, en mar, siempre tengo muy presente ese cántico de Daniel, ¿verdad? Criaturas del Señor, bendecida al Señor. Yo siempre voy con eso y me llena pues como un poquito de regocijo, porque yo decía, es que es tan hermoso todo, y por qué todo lo destruimos, y por qué no lo valoramos, y por qué, en fin. Pero bueno, muy contenta. Me cuesta muchas veces escribir. Yo soy más nosotros acá somos más del diálogo, de interactuar, somos menos de escribir, pero ha sido muy enriquecedor, de verdad, todo como ustedes lo explican, lo van desmenuzando, y que nosotros lo entendamos como que si fuéramos pues chicos de primaria, de escuela. Está muy bien la temática, y de verdad que les agradezco, porque sí me anima a seguir perseverando y a trabajar en esa conversión ecológica. Te deja el micrófono apagado, ¿verdad? Gracias, Santiago. Te decía, Delvis, que gracias por ese testimonio que tú nos compartes. Es decir, porque es que mira, el cuidado de la casa común, tú lo has dicho muy bien, si vives allí en el contexto, allí en tu realidad, cuando vas en la lancha, cuando vas en el río, cuando te duele lo que acontece con la tierra, el maltrato, la poca conciencia que a veces tenemos, es ahí, ¿sí? Pero mira, ahí Dios ha sembrado una semilla, y tú estás llamada y para eso, para seguir siendo signo y luz del cuidado de la casa común. Gracias de nuevo por ese bonito testimonio. No sé si alguien más, de pronto Luz Mary, Mariana, la hermana Mariana, quiere compartirnos algo. Sí, yo creo que en verdad en todos los espacios hay como este maltrato a nuestra naturaleza, ¿no? Desde todos los ámbitos, hablemos desde lo más simple, lo más pequeño, lo más grande. Y como que uno ya se ve a veces como con impotencia, pero sin perder las esperanzas, porque yo pensé, digo, si Moisés duró 40 años para llegar a la tierra prometida y jamás incluso pisó, dije, bueno, hay que seguir trabajando con esta esperanza, ¿no? De que Dios tiene siempre preparado algo mejor. Entonces sí, creo que apena mucho de ver a veces, y un poco he trabajado también con las defensas de las quebradas, un poco con la defensa del agua, ¿no? A veces en unión con otra gente también hemos denunciado un poco, pero a fin de cuentas también como que se ve impotente porque nuestras autoridades tampoco ponen todo el empeño, ¿no? Al inicio, una primera vista sí, después ya no. Entonces también se ve esa impotencia de que uno ya no puede hacer más porque no está al alcance de uno, ¿no? Pero yo digo, en lo pequeño seguimos trabajando. Mi presencia, aunque sea no me hagan caso, pero bueno, estoy ahí. Segundo, el hecho de, en uno de los casos de la basura, ¿no? A veces quemamos la basura, tanto plástico, tanta materia que contamina, ¿no? Al menos yo lo que les digo es un poco, cuide su salud, porque usted está respirando toxinas. Entonces, si nosotros no cuidamos la naturaleza, nosotros somos los primeros los que vamos afectándonos por nuestra salud. Si no amamos a la naturaleza,
no nos amamos tampoco a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que también eso es un factor importantísimo, el que vayamos tomando conciencia de que nosotros somos parte de esta naturaleza y juntos tenemos que cuidarlo, porque caso contrario afectamos a uno, pero afectamos también nosotros, nuestra propia vida, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro barrio, y así vamos ampliando un poco más, ¿no? Entonces yo pensaba un momentito, ustedes que ahorita hablaban todo esto, ¿no? El cómo hacer un poco más sociabilizar, ¿no? Esto. No sé si de pronto podemos tener, aunque sea unas fichitas pequeñas, unos cartelitos, de tal manera yo decía, pegar en la pared. Yo hoy día pensaba, no digo, yo voy a pegar algún artículo del Estado que dice prohibido quemar basura, ¿no? Entonces, donde podamos tener algunas cositas pequeñitas de pronto para ir concientizándonos en nuestras esquinas, en nuestros postes, en nuestras puertas, de tal manera que no sea solo nuestra palabra, sino que también hay un documento, hay un fundamento, hay un lugar donde tenemos que conseguir, ¿no? Entonces, yo creo que eso también nos podría ayudar así en cositas pequeñas, ¿no? Pero que es importantísimo y es profundo. Las cosas pequeñas son las que más llegan a veces, ¿no? De pocas palabras. Entonces, eso quería decir, ¿no? Entonces, comparto mucho con ustedes y me gusta. Alguna vez ya estuve también en el estudio de Laudato Si, ¿no? Pero también ya estudié y lo dejé, o sea, en cuanto al acompañamiento así fuerte, pero sí, porque sigo trabajando en una comunidad parroquial y sigo trabajando en las catequesis, sigo trabajando con las comunidades aquí con la gente. Entonces uno ve también las falencias, como también ve las esperanzas y los caminos que tiene que hacer. Es eso que puedo compartir. Muchas gracias y muy importante desde la fe y desde el magisterio de la Iglesia y desde la palabra de Dios. Santiago, adelante. Sí, muchas gracias. No, nada, Delvis y hermana Mariana. Voy a decir algo que va con algo contradictorio. Me fascina que sientan ustedes impotencia. Me fascina que sientan ustedes rabia cuando ven que estoy en un río, que estoy en el mar. Me fascina la impotencia que ustedes sienten cuando ven plásticos por todos lados. ¿Por qué me fascina? Porque eso quiere decir que ustedes verdaderamente vibran por el tema del medio ambiente. Sí, que para ustedes el medio ambiente no es algo ahí como una frase de cajón, como algo que forma parte del paisaje, sino algo que les toca el corazón, ¿no es cierto? Entonces, ahí Dios ha puesto una semilla en ustedes, como en una de las sesiones que hemos hablado de hemos importancia de la semilla y lo milagroso que es una semilla. Entonces, eso quiere decir que ustedes de verdad les duele el medio ambiente. Entonces, Jesús está tocando el corazón de ustedes. A veces yo también me siento impotente, yo soy biólogo, ¿no es cierto? Y soy teólogo y yo que siento impotencia. Pero miren que uno va encontrando caminos. Es difícil uno generar cosas que generen impacto grandísimo. Ni siquiera Jesús lo pudo hacer, ¿sí? Ni siquiera Jesús lo pudo hacer. Jesús lo seguían 12 piscos, como decimos aquí en Colombia, ¿sí? No más, después de esa multitud tan grande, nada más 12 lo seguían. Entonces, esto es una invitación para que sigan adelante. Y frente a lo que decía María, la hermana Mariana, de cómo ayudarles a hacer una pastoral. Mira, Mariana, como decía Hernán, este diplomado está compuesto por 7 sesiones, ¿sí? Y aquí, digamos, tú vas a encontrar muchos elementos pragmáticos, ¿no es cierto? Precisamente en ese compartir de la bitácora vas a encontrar experiencias muy variadas que te darán luces. En cuanto a lo que tú decías de colocar avisos en el lugar donde tú haces pastoral y haces catequesis, esas frases, esas palabras deben venir de la misma gente que tú catequizas, que tú les hablas del medio ambiente. Ellos generan una serie de frases y de palabras que son iluminadoras y otras que son de un contexto maravilloso. Entonces, nada, pues, feliz de que ustedes hayan dicho esto, porque eso quiere decir que ustedes vibran por este tema maravilloso. Delvis, una invitación muy respetuosa, porque tú decías algo bien bonito, decías, nosotros aquí en nuestro territorio somos de poco escribir, pero de mucha, ¿sí? Decías así. Qué interesante sería que en las reflexiones de las bitácoras, tú, ¿no es cierto? Tú, en vez de escribir, hablaras. Eso sería para nosotros muy enriquecedor en el ejercicio del WhatsApp que tenemos con el tema de las bitácoras. Muchas gracias, Santiago. Yo también quiero recordarles, mira, son de nuestro diplomado 7 meses, 28 semanas, una sesión por cada semana, ¿sí? Es decir, es un diplomado con rigor, un diplomado que nos va a ayudar a entender, a profundizar, a conocer. Y qué buena esa claridad que el profesor Santiago también nos hace. Mira, si podemos dejar por texto o podemos dejar también por voz ahí en el chat, en el foro, para que se nos convierta en eso, en un foro. ¿Listo?
Pues bueno, queridos hermanos, entonces el día de mañana les vamos a compartir esta grabación y les vamos a compartir para que ustedes la tengan. Ahí en el chat, por favor, darle clic al enlace, sobre todo a la hermana Mariana, a Luz Mary también, para que le den clic y para poder identificar también sus números de WhatsApp y poderles hacer llegar esta información mañana y la invitación para que se inscriban a nuestro diploma. ¿Listo? Para que sepamos. Pues bueno, muchísimas gracias por este espacio en Evangelizadores con Espíritu. Bueno, también quiero recordarles que podemos invitar a otros hermanos si conocemos para que hagan también este camino formativo. ¿Listo? Podemos invitarlos. Si de pronto quieres un mensajito para invitar a otros, nos escriben y con gusto te lo enviamos. En Evangelizadores con Espíritu empezamos, para que tengan presente, el 22, es decir, el próximo lunes. Pues eso es, queridos hermanos, les envío un gran abrazo. Dios les siga bendiciendo, que la Virgen María nos siga acompañando en cada paso que damos. Dios les bendiga y una feliz noche para todos. Gracias, profesor Santiago, por todas estas enseñanzas que nos das, por todo lo que compartes con nosotros. Y un gran abrazo para ti y bueno, para todos. Muchas gracias. Una buena noche. Gracias, Mariana.